Hola a todos, bienvenidos a este video donde compensaremos entonces toda la parte de la estadística inferencial y en especial en este primer video trataremos de hacer una referencia a lo que son los modelos desde el punto de vista estadística y desde el punto de vista estadístico y cómo funcionan los estimadores o qué son los estimadores. Pues bien, entonces nosotros durante los videos anteriores hemos visto pues que las distribuciones de probabilidad son realmente modelos que establecen, digamos, la probabilidad de que ocurra un cierto evento característico descrito, obviamente, a través de una variable aleatoria, ¿cierto? Entonces, digamos, es importante mencionar que estos modelos se describen gracias a una cantidad de parámetros o a una serie de parámetros que requieren. Entonces, vamos a dar ejemplos de ello. Entonces, para el caso, por ejemplo, de la binomial, ¿cierto? Para el caso de la binomial era importante conocer el valor de n, ¿cierto? Que era, digamos, el número de veces que yo estaba repitiendo un ensayo simple, y digamos la probabilidad de éxito, que al ser un experimento binomial automáticamente me definía la probabilidad de fracaso. En el caso de la hipergeométrica se tenían tres parámetros, uno que era, digamos, el número de elementos que tenía el lote, k que era el número de elementos favorables en el lote, al interior del lote, y n que era el número de elementos que se extraen del lote, y por lo tanto, pues digamos que a mí me servía. Entonces, digamos, en la binomial se estaba viendo el número de éxitos que yo tenía en las n repeticiones, en la hipergeométrica el número de elementos favorables que tenía en las n extracciones. Para el caso de la Poisson solamente se tenía uno, que era lambda, que es el promedio histórico de ocurrencia en un periodo de tiempo específico. Y en el caso de la normal, por ejemplo, se tienen dos parámetros, uno que es mu, que es la media, y el segundo que es la desviación estándar. Recuerden que en los videos que aparecen como 2.1 hasta el 2.13 pues aparece precisamente descritos estos modelos de probabilidad, y en especial pues se hace un trabajo de cuándo se deben usar, cómo se deben calcular, y esencialmente pues dos valores específicos que son su esperanza y su varianza. Muy bien, entonces digamos, a raíz de lo anterior, pues uno dice, pues si bien todos los modelos tienen un diferente número de parámetros o diferente tipo de parámetros, hay dos valores que siempre están presentes. Uno de ellos es la esperanza y el otro es la varianza. Digamos, tienen un papel fundamental a raíz de que uno expresa el valor que yo esperaría que se obtuviese si repitiese mi experimento una infinidad de veces, y la varianza o la desviación estándar, bueno, recordemos en este caso, pues que la varianza de x pues es un valor que me da la dispersión de los datos, pero es un valor que está en unidades cuadráticas, y por lo tanto pues la desviación estándar pues me da una noción de lo que es la dispersión de los datos por una medida lineal, y cómo se obtiene pues precisamente tomando la raíz cuadrada de la varianza. Entonces digamos, cuando yo hablo de varianza o de desviación estándar, prácticamente se tiene lo mismo, pues conocer una automáticamente implica la otra. Si yo conozco la varianza, automáticamente conozco la desviación estándar, y si conozco la desviación estándar, pues la varianza no es nada más que la desviación estándar al cuadrado. Entonces digamos, conocer uno implica conocer el otro. Entonces, como todas las desviaciones, todas las distribuciones de probabilidad, tienen esperanza y varianza, pues uno puede, entonces en todo caso, como concentrarse mucho en ellos, en esos dos valores, en la esperanza y la varianza, que obviamente hay una distribución que es bastante especial a la luz de lo que implican o lo que significan eso, que es la distribución normal. ¿Por qué la distribución normal es tan importante a la luz de lo que está pasando con los estimadores? Pues porque en este caso la normal se define gracias a estos dos parámetros, a la esperanza y la varianza. Entonces obviamente es la primera, digamos, distribución cuyos valores o sus parámetros son precisamente coinciden con la desviación estándar y la media. Claro, en la Poisson se tiene, pero son el mismo, es un caso demasiado particular. Pero bueno, entonces ahora viene, ¿qué es lo que son los modelos? Entonces ahora sí, nosotros vamos a tratar de trabajar la idea de que los modelos están viviendo en un mundo idealista. Entonces digamos, es el modelo matemático que es ideal para un caso hipotético. Pero supongamos que yo ya no siempre pueda poder trabajar con un modelo. Entonces yo puedo obtener en este caso un conjunto de datos. Y lo que yo quiero ver es precisamente si ese conjunto de datos, de 20 datos, de 30 datos, se ajustan a mi modelo teórico. Es decir, si el comportamiento de los datos, esto sí es importante, el comportamiento que tienen los datos, aunque yo los pueda estudiar, se acercan con cierto grado de confianza al modelo. Entonces aparece esta palabra que dice, bueno, tengo un grado de confianza al cual yo debo estudiar este modelo. Y digamos,
¿Cómo hacemos esta tarea? Pues para estudiar y simplificar esta tarea, lo que nosotros hacemos al interior desde el mundo estadístico es estudiar unos objetos que se llaman los estimadores, que se calculan directamente de los datos. Entonces, digamos, del conjunto de datos se calculan los estimadores. Y estamos esperando a que precisamente esos estimadores se comporten como dicen que se debe comportar según los parámetros del modelo. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer realmente es una confrontación. Entonces lo que nosotros esperamos es de pronto tener un conjunto de datos, de ese conjunto de datos queremos calcular unos números que se llaman los estimadores. Y con ese conjunto de estimadores esperamos a que se comporten según la regla de los parámetros del modelo, que obviamente hay que recordar que los parámetros pertenecen única y exclusivamente de los datos, de los modelos, claramente, de los modelos, y por lo tanto yo necesito ver, gracias a este camino, pues si precisamente el conjunto de datos se parece o no se parece al conjunto de datos. O sea, mi modelo se parece al conjunto de datos y viceversa. Entonces es la idea de la inferencia estadística, saber si, digamos, un modelo que se define para una población, entonces pues digamos empieza a aparecer palabras interesantes, donde digamos tenemos es una población, y en esta población se supone que está definido un modelo. Para esta población se define un modelo. Entonces yo necesito saber hasta qué punto una pequeña muestra de ese modelo, si ya no lo tomo todo, sino tomo una pequeña muestra, digamos, saber si esta muestra en efecto se comporta como dice mi modelo. Y gracias a ese conjunto de datos, pues yo puedo extrapolar información, o sea, puedo extender la información de la muestra a toda la población, para hacer inferencia precisamente. Obviamente ahí es donde va a aparecer una pequeña coeficiente o un error relativo al extender la información de la muestra a toda la población. Entonces, ¿qué es esto de los estimadores? Entonces digamos, pensemos que yo tengo n datos, o sea, siempre voy a tener un conjunto de datos, en este caso podrían ser 20, 10, 30, 40, 100 datos, pero el hecho es que yo tengo un conjunto de datos que se supone que pertenecen a un modelo. Entonces, digamos, se supone que pertenecen a una distribución que tiene una media mu y una varianza sigma cuadrado. Entonces, se van a tener números o valores que traten de aproximarse precisamente a esos valorcitos. ¿Cómo funciona esto? Pues si yo tengo un conjunto de datos, de nuevo tengo solamente 50, 100 datos, entonces yo voy a poder calcular números. ¿Qué números puedo calcular? Eso lo que me está diciendo es que aquí voy a poder calcular el promedio o un estimador de la media, pues que es lo que nosotros habitualmente hemos hecho, o sea, en la parte de estadística descriptiva, que son los videos 1.1 y 1.3. Entonces ahí ustedes van a poder ver pues que uno sencillamente suma todos los datos y lo divide en el número de datos, ese es el promedio, y lo que nosotros estamos afirmando es que este promedio se supone que teóricamente debería acercarse a la media del modelo, y que si yo calculo la desviación estándar muestral, que es precisamente la suma de los datos menos este promedio que calculamos al cuadrado, y al final de sumarlos, o después de sumarlos, lo dividimos sobre 1, bueno, lo dividimos entre n menos 1, y esperamos que esto en efecto se esté aproximando a la varianza que es sigma cuadrado. Entonces nosotros lo que hacemos es, con los datos calculamos los estimadores y esperamos que los estimadores se acerquen cada vez más, o se acerquen de manera dramática a los parámetros. Claramente esto no siempre va a ocurrir, y entonces por lo tanto yo voy a decir precisamente si estos datos o esta cantidad de datos que yo tengo, que se supone que sigue un modelo, realmente se están ajustando a ese modelo o no. Entonces, ahora sí vendrá, digamos, el trabajo real. Entonces, digamos, yo tengo una distribución que tiene una media mu y una varianza sigma cuadrado. Entonces, digamos, si yo tengo n datos, entonces la media, que sería el promedio, que sería este numerito, tiene una distribución de probabilidad. Esto de acá tendrá una distribución de probabilidad. ¿Y cómo se comporta? Pues tendrá la misma manera de comportarse de la otra, salvo que su esperanza será la misma y su varianza se divide entre n. Eso quiere decir que si yo tengo n datos, x1, x2, x3,
hasta xn, que se supone que pertenecen a un modelo que tiene una media mu y una varianza sigma cuadrado, entonces el promedio también sigue esa misma distribución, o sea, donde digamos, pero la media sigue siendo la misma, pero la varianza ya es sigma cuadrado sobre n. Entonces, por ejemplo, si estos datos proviniesen de una distribución binomial con media mu y varianza sigma cuadrado, recordemos que la varianza se calcula gracias a n y p, al igual que digamos la varianza, tanto la media como la varianza, pues el promedio pues sigue también una distribución binomial, pero digamos la dispersión se reduce. ¿Por qué? Esto es bastante interesante porque digamos el promedio trata digamos de colapsar los valores. Entonces pensemos que yo tengo un conjunto de datos que se están moviendo en un valor, o sea, por ejemplo pensemos en el peso de un niño al nacer. Entonces digamos yo estoy esperando que los pesos del niño, si aquí está mi promedio histórico, o sea, o mi promedio, que sea x barra, ¿cierto? O bueno, realmente ahí no sería un estimador, sería el parámetro de mi modelo, o sea, tuviese aquí el valor esperado, que sería mu, pues yo esperaría que obviamente los pesos estuvieran cerquitos acá. Pero no, o sea, no descarta la posibilidad de que nazca un niño con paso muy bajito, y entonces obviamente este dato va a acercar el promedio y me lo va a bajar, o sea, va a jalar el promedio, porque recuerden que eso es una medida que está sesgada. Entonces obviamente va a bajar el promedio, este chico me bajó el promedio de todos, pero entonces uno va a decir, bueno, si tengo el aumento de datos, o sea, si tengo muchos datos, pues obviamente van a seguir estando por acá, por acá, por acá, por acá, van a seguir viviendo por acá, pero digamos, entre más observaciones yo tenga, o entre más niños yo mida, pues obviamente van a aparecer los que están también más pesaditos, van a aparecer chicos de bajo peso, pero entonces automáticamente como que el promedio ya, al aparecer estos valores grandes, pues como que se contrastan, o tratan de equiparar estos valores bajos, y por lo tanto la dispersión que pueda llegar a sufrir el promedio, pues obviamente seguirá siendo cada vez más pequeña. Entonces entre más datos tenga, la varianza se vuelve más pequeña, pero el valor esperado esperaría que estuviera centrado cerca de donde estaría mi parámetro original. Eso es lo que dice. Entonces digamos, cuando tengo poquitos valores como que no se comporta tan bien, pero entre más valores yo tengo como que trata esto de comportarse de la mejor manera. Y entonces a raíz de ese comportamiento aparece un resultado que es fundamental al interior de la estadística, que me está diciendo, bueno, se llama, antes que nada lo vamos a bautizar, se llama el teorema del límite central. ¿Qué nos dice el teorema del límite central desde un punto de vista muy intuitivo? Desde un punto de vista muy intuitivo, el teorema del límite me está diciendo que si yo tengo una x barra que se divide, o sea que proviene precisamente, o es el promedio de una muestra aleatoria de tamaño n, digamos, donde cada observación es independiente y todos provienen de una misma distribución que tiene, digamos, un modelo con media mu y varianza finita sigma cuadrado, entonces miren esta cuestioncita. Lo que yo hago es decir, bueno, este de acá es el valor esperado del promedio. Esto de acá será la varianza, bueno, la desviación estándar del promedio. Entonces lo que me dice es que este coeficiente de acá, que es x bar, uy, esto me quedó muy grande, reduzco un poquito el tamaño del lápiz. Esto de acá, que es sigma, o este cociente, que consiste en restarle la media y dividir por la desviación estándar, pues era algo que nosotros habíamos tenido y que había aparecido cuando nosotros queríamos normalizar. Entonces pensemos que esto es un proceso de normalización. Entonces digamos que trataba de normalizar todo para que todo se estuviera hablando sobre el mismo sentido. ¿Qué es lo que nos dice? Dicen que en general, si el número de datos es cada vez más grande, entonces este cociente, que es x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, que de nuevo es coger al promedio, quitarle su media y dividirlo por su desviación estándar, tiende cada vez más a una normal estándar a medida que el valor de n crece al infinito. Eso quiere decir que entre más datos tenga, el promedio se quiere parecer cada vez más a una normal estándar. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento. Entonces vemos que yo tengo x1, x2, tengo muchos datos o algunos datos que yo calculé experimentalmente, que provienen de una distribución que tiene media mu y desviación estándar sigma cuadrado. Entonces teníamos que el promedio se distribuía de la misma forma, que sería entonces tener forma mu y desviación o varianza sigma cuadrado sobre n. Y automáticamente lo que me dice es que si yo llego a normalizar esto, o
o sea, x barra, le resto su desviación estándar, su media, y lo divido en su desviación estándar, que es la raíz cuadrada de este numerito, sería sigma dividido entre raíz de n, pues dice que esto cada vez más se está tratando de parecer a una normal estándar. Entonces diga, aunque el promedio sigue esta distribución, la normalización, digamos, del promedio cada vez más se quiere parecer a una normal estándar. Esto es algo fundamental porque nos dice, bueno, si esto era binomial, pues realmente el promedio, si tengo muchos datos, se quiere parecer o se aproxima de manera adecuada a una normal estándar. De igual manera si fuera una hipergeométrica o si fuera alguna distribución. Esto de acá llega a ser una igualdad en el caso en el que todos los datos provengan de una normal. Pero si no proviene una normal, no importa el modelo, digamos, esto de acá estaría tendiendo a una normal estándar. Pero bueno, esto es algo que tiene, digamos, un impacto supremamente fuerte al interior de la estadística, porque si usted dice que tiene suficientes datos, usted puede trabajar cómodamente con esta clase de parámetros. Claro, aquí hay un costo que es grande y que usted debe conocer sigma, pero bueno, vamos a ver que es una obstrucción que podremos, digamos, superar gracias a la distribución T-Student, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el resumen? En el mundo ideal, pues en el mundo ideal nosotros tenemos modelos teóricos que habitualmente corresponden a la parte poblacional. Eso está en contrastado con el mundo real, donde uno tiene unos datos tomados que ya pase parte de algo muestral. Entonces tenemos dos elementos, uno que es ideal, que es la parte matemática o el modelo matemático que sigue, y otra cosa es lo que yo puedo tomar como una muestra. ¿Qué es lo que tiene el modelo teórico? El modelo teórico tiene parámetros versus los datos tomados, donde yo puedo calcular son los estimadores. Que recuerden que en este caso con los parámetros es posible calcular mu y sigma cuadrado, mientras que con los estimadores se puede calcular, por ejemplo, el promedio y se puede calcular la desviación estándar muestral, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo matemático es idealista, o sea, todo es perfecto, mientras que en el mundo real, pues obviamente no todo funciona tan bien. Eso implica a que esencialmente uno va a querer ir del mundo teórico al mundo real tratando de predecir, es decir, si yo sé que mis datos se ajustan al modelo, pues yo quisiera predecir qué va a pasar con un nuevo objeto que yo vaya a encuestar. O sea, por ejemplo, si mi modelo está tratando de predecir el peso de los recién nacidos, entonces pues yo diría, bueno, pues yo podría pensar que un recién nacido que va a llegar o que se va a dar a luz tenga un peso determinado a la hora de nacer. Pero digamos, del mundo real se quiere pasar al mundo teórico para ajustar el modelo, porque puede que el modelo ya no sea, o sea cambiante. Es decir, puede que, hablando del ejemplo de los niños recién nacidos, puede que el modelo no sea real, o no se ajuste del todo. Puede que yo pueda pensar que el modelo sea normal desde aquí, que yo piense que esto es perfecto, que se distribuye normal, que es muy lindo, pero pues cuando yo voy a mirar como que los valores de la media, como que realmente los estimadores no se están aproximando mucho, es decir, la media, que es lo que yo calculo de mis datos, realmente no se están aproximando también al parámetro del modelo teórico. Entonces, y por lo tanto, si no se están aproximando mucho, yo necesito reajustar mi modelo para redefinir un nuevo parámetro para que yo pueda hacer predicciones, digamos, mucho más certeras. Entonces, obviamente, de aquí para acá o de acá para acá, existe algo que se llama el error. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener que trabajar con un error, decir, bueno, pues obviamente al tratar de predecir, pues hay un error de predicción, o obviamente los modelos puedan tener y yo tengo que ajustar, pero aunque yo ajuste puede que el modelo siga teniendo un error y ya no se comporte de esa manera. Pues entonces lo que nosotros vamos a querer hacer en este caso es estar siempre haciendo una mirada desde cómo se compara mi modelo teórico versus unos datos que tenga. Y eso es lo que nosotros solemos llamar en este caso la inferencia estadística, en muchos casos. Entonces, nos veremos ya en el próximo video, donde hablaremos un poco de lo que serán las pruebas de hipótesis, donde trabajaremos de manera sistemática con esta noción. Y vamos a ver que ya acá, o el siguiente video, pues va a ser extremadamente importante para entender la lógica que subyace, digamos, en una prueba de hipótesis. Y vamos a ver que después de ese segundo video, o sea, del 3.2, pues ya lo que van a hacer los siguientes pruebas de hipótesis van a ser mucho más naturales desde el punto de vista de que ya tenemos una lógica y una idea fundamental.
Entonces vamos a tratar de aterrizar un poco más estas ideas, pero es fundamental entender que en este punto siempre vamos a tener dos cosas que queremos comparar de manera constante: el modelo teórico y los datos muestrales. Entonces vamos a estar yendo y viniendo, y entonces en un primer ir, o sea en este caso cuando vayamos a ir, vamos a tratar de hablar de elementos muy básicos como son los intervalos de confianza y los intervalos de predicción, y en este caso vamos a hablar precisamente si mi modelo o si mis datos se ajustan a un modelo, y vamos a hablar entonces de pruebas de hipótesis. Entonces, bienvenidos a este tercer corte y nos vemos en el próximo video.